Alright, Shalom, aquí el hermano Ariala del campo de Great Millstone que está aquí en Chicago. Como siempre, se empieza con dar toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rakakwadash. Doble honores a los apóstoles ancianos de la gran piedra de molino que están en New York y en los diferentes campos de GMS. Y un saludo a todos ustedes, hermanos, haciendo este trabajo con fe y sinceridad, con el fin de edificar el electo de Israel por el poder espíritu de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, en el nombre del Espíritu Santo. Y básicamente el tema en el que quería entrar el día de hoy es, por el Espíritu han estado haciendo videos sobre Yahweh Shai, que él vino en la carne, él era hijo de José, man. All right. Que es básicamente quebrantando esas fábulas de la iglesia católica, man. All right, que María era una virgen, man. All right, y eso es solo una mala interpretación a las palabras a cuanto la palabra virgen, man, que tiene varios significados. Que una virgen era nombre para describir una mujer de joven edad, all right, así como dice, o una mujer que todavía no ha conocido esposo, man, all right, so, por las maquinaciones de Saúl Edom y básicamente él jugando ¿cómo se dice? Un diablo con lo que es los significados y las interpretaciones de palabras, man, ha puesto estos tropiezos, man, para nuestra gente, man. Ahora que últimamente sabemos que solo los elegidos o los escogidos van a venir a la sabiduría del Señor, y ese número es un remanente, un pequeño número, solo cual nosotros hacemos los videos, all right, para edificar a ellos que pueden verlo y ver los escrituras que respaldan los puntos y la sana doctrina. So, va a empezar aquí en Apocalipsis 22 y versículo 16. Dice, yo Yahweh Shai he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandiente y de la mañana. All right, so vamos a ir a esa palabra el linaje. All right, so la palabra linaje dice ascendencia o descendencia de cualquier familia, en especial si se trata de las que tienen título nobiliario, man. Y la familia de Yahweh Shai, ellos eran israelitas de la tribu de Judá, man. All right, so ser un israelita es ser un noble, man. All right, so cuanto más el Mesías, man. All right, so dice Yahweh Shai, Apocalipsis 22 y 16, yo Yahweh Shai he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandiente y de la mañana. All right, y cuando tú vas a la escuela, man, una cosa que te enseña Esaú o una filosofía que te empuja es de que básicamente tienes que ir a tus raíces, o hacer lo que se construye es un árbol familiario, y básicamente las diferentes raíces vienen saliendo, las diferentes raíces conectan ese árbol y esa descendencia, esa familia, man. All right, porque qué es lo que todo ese árbol se conecta a esas raíces, all right, de ese árbol, man, que vienen siendo tus familiares, man, esa raza, man, esa familia, man. All right. Aquí es conocido como el árbol familiar, all right, que todas esas raíces tienen esa sangre en común, man. All right. So vamos a ir, de ahí vamos a ir al libro de Romanos 1 y versículo 1, dice, Pablo, siervo de Yahweh Shai HaMashiach, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Yahweh, que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne. So viene siendo el simiente, que el simiente viene siendo la semilla, man. All right. Simiente. Dice en botánica, cada uno de los granos contenidos en el fruto que en condiciones adecuadas puede dar lugar a nueva planta de la misma especie, de esa misma semilla, man, de esa misma raza, all right? So, hey, man, ese simiente viene siendo ¿de qué? ¿De qué? Del simiente de David,
All right, y quién fue hijo de David, all right, y quién fue el padre de David, all right, el padre de David que es Isaí o conocido como Jesse, all right, que fue el padre de David, y David tuvo como hijo a quién, a Salomón, man, all right. Por eso es de que él preguntó, a ver, vamos a ir vamos a agarrar esto aquí en Mateo, es Mateo. Mateo 22 y voy a empezar en versículo 41 y dice, y estando juntos los fariseos, Yahushua les preguntó, versículo 42, diciendo, ¿qué os parece del Cristo? All right, que Hamashiach, dice, ¿de quién es hijo? Dícenle, de David, man. So, hasta ellos sabían que él no tenía, él era el hombre que vivía, era un hombre en carne, man. Ay, no como esta gente que confunde y unifica a la Trinidad, que viene siendo, que son una entidad, man, donde Yahushua le oró al Padre, man. All right, y el Espíritu Santo es el entendimiento, man. All right, que son conforme a las Escrituras. ¿Dónde vas a encontrar el Mesías? ¿Dónde vas a encontrar el Espíritu? En estas palabras, man, en estos preceptos, man. All right. Dice, versículo 43, él les dice, pues como David en espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y es básicamente porque el hijo de David, ¿quién fue? Salomón, man. All right, quien a él fue dado o prometido un reino, man. All right, que sabemos que en su reencarnación fue ¿quién? Yahushua. All right, por eso es de que Salomón fue castigado como Yahushua. All right, porque él era la reencarnación y pagó por sus pecados, man. All right. Dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podría responder palabras si os alguno desde aquel día preguntarle más, man. All right, porque hey, ciertas cosas fueron para que no entendieran, man. All right, ellos no fueron dados la sabiduría para entender eso, man. Por eso las Escrituras dicen en Mateo que dice que el Señor rechazó o hizo esta gente que fuera que ciega. Right, o sino que ellos fueran sanadas, man, porque estos fariseos lo querían hacer tropezar en sus palabras, man. All right, y porque ellos no podían entender, man. All right, ellos sabían lo que decía la profecía, por eso en Romanos dijo que estaban las escrituras de los profetas, all right, porque el Mesías fue predicado en el Antiguo Testamento. All right, me parece que es Isaías 53, dice que con sus golpes somos sanados, man. All right. Este es Isaías 11 y 10, dice, y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, o puede ser intercambiable con Jesse, que fue el papá de David, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscado de las gentes y su holganza será gloria. Voy a agarrar la Nueva Traducción Viviente nada más para que vean cómo es intercambiable ahí el nombre de Jesse. All right, o Isaías 11 y 10 dice, en ese día el heredero del trono de David. All right, ¿quién iba a ser ese heredero al trono de David? Su hijo Salomón. All right, a quien fue prometido, dice, será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso, man. Y a quién se va a reunir la gente, o quién fue dado eso a quien la gente se va a juntar, a Yahushua, porque él es el que nos está regresando al Padre, man. Él es quien aboga por nosotros, man, por él ser ese cordero perfecto sin pecado. All right, ese fue ese sacrificio que nos trajo al Padre, man. All right, por medio de su sangre de él somos limpios. All right, porque él fue escogido, porque él conquistó en la carne, él vino, como dice, man, él padeció
de esta batalla él mismo, man. Él que dice, fue tentado como cada hombre, man. Él vino en la carne, man. Porque si él hubiera venido en forma angelical, él no hubiera tenido tentación, él no hubiera sufrido acertando cuando estaba ayunando, all right, cuando Satanás vino a él, man. All right. Este es Mateo 1:1. Y dice, libro de la generación de Yahushua HaMashiach, el hijo de David, el hijo de Abraham. All right. ¿Quién fue el hijo de David? Salomón. Y si ves aquí el versículo 6, se dice, y Jesse engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de Urias. Dice, y Salomón engendró a Rehoboam, y Rehoboam engendró a Abía, y Abía engendró a Asa, y Asa engendró a Josafat, y Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Osáis, y Osáis engendró a Jotam, y Jotam engendró a Acaz, engendró a Hezequías, y Hezequías engendró a Manasés, y Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josías, y Josías engendró a Jecanías y sus hermanos en la transmigración de Babilonia. Y después de porque sigue dando el linaje hasta llegar al versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de lo cual nació Yahushai, el cual es llamado Hamashiach. Me parece que es el versículo 20. Mateo 1 y versículo 20 dice, y pensándolo en esto, he aquí, el ángel del Señor le apareció en sueños diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, por lo que en ella engendró del Espíritu Santo es, y parirá un hijo y llamará su nombre Yahushai, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. All right. ¿Y cuál va a ser ese reino donde vamos a entrar? El reino de Yahushai, que va a ser reinado en rectitud con las leyes y estatutos de la Biblia, man. All right. Y eso es lo que nosotros ahorita estamos practicando, la sabiduría y el entendimiento de estas cosas, por lo cual pasaron, por qué tenían que pasar, man. All right. Ese es Salmos 72 y 20. Es Salmos 72 y 20 dice, y acábense las oraciones de David, hijo de Isaí, man. All right, so Isaí y Jesse es intercambiable, all right, porque ese viene siendo la misma persona, man. All right, ese es Proverbios 1:1. Dijo, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. All right, so, man, te está diciendo que son hijos, man. Y para ser hijos, que tienen que ser parte de ese mismo simiente, de ese mismo linaje, man. All right. Como te estaba describiendo en Apocalipsis, como te dijo en Romanos, all right. Estos viene siendo hijo de, cuando vas a los linajes que te da de una persona, te va diciendo hijo de, y como dice en Corintios, man, amen, cada bien tiene su gloria, ya sea que sea un bien celestial o un bien terrenal, man. All right, porque los ángeles no tienen hambre, como leen el ejemplo en el libro de Tobit. All right. Deja agarrar, pero man, como dicen, me parece que es Juan capítulo 17, man. Solo los que Yahweh le dio a Yahushai van a entender estas palabras, van a poder procesar, este mensaje, man. All right, porque fueron dados al Padre y no se ha perdido ni uno. Solo las ovejas que son designadas a recibir esta verdad van a entender estas cosas, man. All right, porque nuestra gente, ¿qué es lo que hace, man? Ellos se endurecen, man. All right, ellos no creen que Yahushua vino en la carne. Ellos prefieren creer una fábula. Esta es primera de Juan, capítulo 4, versículo 11. Dice, amados, si Yahweh así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Dice, ninguno vio jamás a Yahweh, sino a...
Pues enviado. Sí fue. Mejorarlo aquí, man. Right down 42. Alright, ok. Esta es Primera de Juan 4 y capítulo. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 2. Vamos a empezar en 1. Dice: Amados, no creas a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Yahweh. ¿Y qué es lo que usamos para probarlos? Las escrituras, si ellos tienen esta verdad, ¿eh? Dice: porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el espíritu de Yahweh. Todo espíritu que confiesa que Yahweh Shah HaMashiach es venido en carne es de Yahweh. Alright, porque para tener al Hijo tienes que tener al Padre, y para tener al Padre tienes que tener el Hijo, como está escrito, man. Alright, esa es segunda de Juan, capítulo 1 y versículo 7. A ver, vamos a ver. Segundo de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan Yahweh Shah HaMashiach ha venido en carne. Es tal el engañador es y el anticristo, man. So, hey, si tú eres anticristo, man, si tú eres anti el Mesías, man, él no, ¿qué dice? El quien está avergonzado de mí, básicamente yo no, yo estaré avergonzado de él, man. Alright, so, hey, para que tú tengas esperanza de salvación, ¿qué tienes que declarar, man? Que Yahweh Shai vino en la carne. Alright, que él vino en carne para hacer ¿qué? Para hacer ese cordero, alright, de sacrificio limpio, a reconectarnos con el Padre, man. Alright. So, hey, tienes que tener al Hijo para tener al Padre, man. Alright, tienes que declarar al Mesías, porque inclusive a él fue dado el dominio porque él conquistó su carne, man. So, ¿qué es lo que tienes que darle su honra, man? Alright. Quien el Padre que dijo, este es mi Hijo, quien estoy bien bien contento, man, con el que estoy contentado, man. Alright. Porque ellos vienen en en espíritu, man, mas son entidades diferentes, man. Alright. Y el Mesías sí vino en la carne, man. Alright. Como dijo, man, porque que no Yahweh Shai que no Yahweh Shai es el Rey de Reyes. Alright, so voy a agarrar esta escritura donde está en esta sabiduría de Salomón, capítulo 7. Alright. Regresándose a Mateo, donde dice entonces cómo es su hijo, man. Esta es sabiduría de Salomón 7 y versículo 1. Dice: también yo ciertamente soy hombre mortal, hablando del rey Salomón. Dice: semejante a todos y nacido del primero que fue formado de la tierra. Dice: en el vientre de la madre por 10 meses fui formado carne, cuajado en sangre de simiente de varón, con contentamiento de sueño, man. Alright, ¿cuál es el contentamiento que viene con sueño? Es el sexo, man. Alright, eso es lo que es hecho en cama en la noche, man. Dice: yo también nací, respiré con el común aire y caí en la tierra, sujeta a los mismos daños, y la primera voz écheme semejante de todos llorando. So él entró como en el mundo como todos más, man, llorando, man. Alright. Dice: en pañales, en cuna fui criados, porque ningún rey tiene otro principio de nacimiento. Alright, so también Yahweh Shai, man, porque él es el Rey de Reyes. Alright, so no hubo una persona que fue a mitad ángel, mitad hombre, man. Él fue hombre. Alright, en Apocalipsis dice que Yahweh Shai es el Rey de Reyes, man. So ningún otro rey tuvo este principio, man. Alright, cuánto más cuando lo está diciendo Salomón, que sabemos, alright, que se reencarnó como Yahweh Shai, man. Alright.
Con eso, ojalá hermanos hayan sido edificados. Como siempre, toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rekakwedash. Doble honores a los apóstoles ancianos de la gran piedra de molino que están en New York por enseñarnos esta verdad. Y un saludo a todos ustedes, hermanos, haciendo este trabajo con fe y sinceridad, con el fin de edificar el electo de Israel, por el poder espíritu de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, en el nombre del Espíritu Santo. Hasta la próxima. Shalom y Abba.